Muchas veces acá en el matinal nosotros hemos conversado sobre los consumidores, sus derechos, sus deberes. Pero ¿qué pasa cuando los consumidores se agrupan? ¿Sirve de algo? Bueno, de todo eso vamos a conversar con FOJUC, Pablo Rodríguez, director ejecutivo que nos tenía abandonado acá en el matinal. ¿Cómo estás? Pero volví. Pero volvió bien, ¿ah? Volvió súper, muy bien. Muy bien. Hizo bien el viajar un poquito, el respirar, para volver con más energía. ¿Estás más flaco? Sí, además, más ejercicio, más vida sana. Muy bien, Pablo, yo decía en la introducción, ¿qué pasa cuando los consumidores se agrupan? ¿Sirve de algo? Ellos, digamos, tienen esta agrupación, ¿para qué? ¿Por qué lo hacen? Cuéntanos tú. Bueno, es importante lo que dice respecto a que hoy en día se ha visto que la ciudadanía se está organizando, la ciudadanía se está agrupando para el ejercicio de sus derechos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque hay personas que hoy en día no tienen mucha noción que en el mercado de bienes y servicios también las personas se pueden agrupar como consumidores y consumidoras. Y la ley del consumidor lo establece como tal. Y por eso hoy día para nosotros es importante hablarles quiénes somos nosotros los que estamos acá de pie, tanto Katy que ha venido como yo, respecto a quiénes somos las asociaciones de consumidores, qué hacemos, de dónde existimos, cuál es nuestra finalidad. Y para nosotros es importante que los ciudadanos y ciudadanas sepan quiénes somos para que también se acerquen, confíen en nosotros y entiendan por qué en un mercado como el nuestro es necesario que estemos presentes para la protección y defensa de los derechos de los consumidores. Claro, Pablo, de todas maneras, es una persona, digamos, solitaria. ¿Puede ejercer de igual manera sus derechos y sus deberes en el mercado? En el mercado se puede ejercer los derechos ya sea individualmente como colectivamente. Individualmente cualquier consumidor puede hacer presente su denuncia, demanda o querella en los tribunales o un reclamo frente a la empresa o iniciar una mediación ante el CERNAC. Pero cuando los consumidores que tienen distintos problemas o un mismo problema se agrupan, créeme que tienen un mayor impacto dentro de lo que pueden lograr. Porque la ley del consumidor no solamente lo faculta para exigir reclamos, sino que para otras cosas, que es lo que me interesa hoy día, que profundicemos respecto a quiénes somos las asociaciones de consumidores. Ahora, ¿por qué nacen las asociaciones de consumidores o por qué son necesarias? Si podríamos entender. Primero, porque hoy en día en Chile es sabido, y nadie lo puede negar, que tenemos una economía de libre mercado. ¿Y qué implica que tengamos una economía de libre mercado? Que finalmente hoy en día todo se entrega al mercado, o el mercado es el gran proveedor de los servicios que hoy en día tenemos. Hoy en día sabemos que el Estado no tiene mucha participación empresarial en mercados claves que podrían ser, por ejemplo, servicios básicos, educación, distintos mercados que uno podría decir, bueno, como son mercados esenciales, el Estado debería ser el que nos provee esos servicios. Somos puros privados. Y es lo que pasa en muchos de los países más desarrollados. Sí. Pero acá en Chile el libre mercado deja entregado al privado ese servicio. Claro. Entonces, frente a eso, existe la necesidad tanto que el Estado asuma un compromiso de defender los derechos de los consumidores, pero también, y así lo dice la historia un poco del movimiento de consumidores, han sido los consumidores los primeros que se han levantado para el ejercicio y defensa de sus derechos. Entonces, por eso, en una economía libre del mercado es necesario que las asociaciones de consumidores y los consumidores se organicen. Perfecto. Segundo, ¿por qué es necesario que los consumidores se organicen? Por la complejidad, la concentración y la asimetría de la información que existe en el mercado, ¿ya? Hoy en día entendemos que el mercado tiene relaciones altamente complejas, que si lo dejamos solamente que el mercado se regule solo y que no exista otra participación, posiblemente no vamos a poder exigir o participar mucho de las decisiones que se toman o de la asimetría de información. Hoy día sabemos que es la empresa, es el proveedor el que tiene la mayor información sobre su producto. Y si el consumidor no se organiza para exigir información, posiblemente vamos a acceder a un servicio que no tenemos idea de lo que estamos accediendo. Y muchas veces bajo su conveniencia, es decir, sin pensar y sin ponerse en el lado del consumidor. Y hay muchas veces que se juega con esto de la información, de la publicidad falsa engañosa, etcétera. Entonces, por eso es importante también que los consumidores frente a esta constatación se organice. ¿Y por qué también es necesario que el consumidor se organice? Por el rol subsidiario del Estado. Porque en un Estado como el nuestro, y la Constitución así lo establece, el Estado solamente interviene cuando los particulares no intervienen, ¿ya? Y frente a eso, en la misma Constitución y la configuración del Estado chileno actual dice que son los grupos intermedios, o sea, los consumidores organizados a través de las asociaciones, quienes pueden
ejercer sus derechos si es que el Estado no lo hace. Y después les vamos a explicar un poco que hay ciertas situaciones, el cómo hacerlo, y hay ciertas situaciones que solamente las asociaciones pueden hacer y el Estado hoy en día a través de sus instituciones no lo puede hacer. Ya. Así, por eso es importante. Ahora, vemos por qué los consumidores se organizan. Y se organizan en Chile a través de una figura que se llama asociaciones de consumidores que están establecidas en la ley. Por eso ahora lo importante ahora es saber qué son las asociaciones de consumidores, ¿ya? Y frente a qué son las asociaciones de consumidores, la ley entrega un concepto legal en el artículo 5 y también hay un concepto, digamos, como mucho más, menos legal, que un poco más de consenso de qué es una asociación de consumidores. El artículo 5 de la Ley del Consumidor, que fue incorporado el año 2004, establece básicamente que la asociación de consumidores es una agrupación de personas, tanto pueden ser personas naturales o jurídicas, que no tienen intereses políticos, económicos, comerciales y que se agrupan para defender, educar a los consumidores, pero también para representar sus derechos. Perfecto. Pero para nosotros una definición que puede quedar un poco más clara es la que podemos decir que las organizaciones de consumidores son organizaciones de la sociedad civil. Y eso es importante, porque las organizaciones de consumidores vienen de la sociedad civil, vienen de la ciudadanía. Y eso es importante que lo sepan, que está integrada por consumidores que buscan promover, defender y educar sobre los derechos e intereses de los consumidores en el mercado. O sea, las asociaciones de consumidores lo que hacen es nosotros mismos nos agrupamos, nosotros mismos nos informamos, nos educamos y nos defendemos. Claro, y también educan a otras personas. Importante, Pablo, aquí mencionar que ustedes también son consumidores. Exactamente. Ustedes hoy día son igual que las personas a las que van a no tenemos menos derechos que las personas a las cuales estamos representando, a las cuales estamos educando. Ni más tampoco por ser de la agrupación de consumidores. Exactamente, y por eso es importante que las personas sepan que las asociaciones de consumidores existen en Chile y las asociaciones de consumidores tienen el rol fundamental de proteger, informar y educar a los consumidores. Posiblemente ustedes han escuchado en los últimos tiempos organizaciones como Conadecus, que ha demandado colectivamente a empresas como CMC, ha demandado a empresas como a la banca, ha demandado a distintas empresas, o Codecu, que saca estudios, u otras organizaciones que a nivel de país existen. Y son importantes que existan porque hoy en día el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, no es suficiente para proteger un mercado altamente concentrado y en algunos casos altamente desregulado. Claro. Y por eso es importante que la sociedad civil sí se empiece a organizar. Ahora, Pablo, si es que en este caso contrarrestamos un poco el peso que tiene el CERNAC versus las asociaciones de consumidores, acá muchas veces el CERNAC se manifiesta como un mediador dentro de esta ley de consumidores. ¿Ustedes tienen más facultades que el CERNAC, iguales facultades o cuál es la... Bueno, respecto de eso... para un poco hablarles de eso, me interesaría primero mostrar un video que básicamente dice lo mismo que les estoy hablando, pero explicárselo un poco mejor y después ir a la respuesta de esa pregunta de respecto a qué hacemos, qué nos distingue y que también qué nos hace similar al CERNAC. Perfecto, vamos a ver entonces el video. Si es que está por ahí el video. Eso es básicamente, o sea, cuando vemos que la unión hace la fuerza es cuando entendemos que los consumidores tenemos que organizar. Claro, y esa frase igual es clave muchas veces, no solamente en el ámbito de los trabajadores, sino que cuando nos agrupamos, obviamente, digamos, si es que en el caso de, por ejemplo, el retail, fuésemos un grupo de trabajadores que estamos en contra de alguna práctica, toma más peso el hecho de ser más personas que se vieron vulneradas en sus derechos. Exactamente. Eso es lo que ustedes están tratando de lograr. Es lo que estamos tratando de lograr nosotros como consumidores organizados, que tratamos de exigir y hacer ver más derechos de los que hoy en día nos están entregando. Claro. Ahora, ¿qué hacemos las asociaciones de consumidores y cómo lo hacemos para nosotros? Y esa es la pregunta un poco que tú nos haces respecto a cuál es la labor que tenemos y qué nos distingue o qué nos hace similares al CERNAC. Bueno, las asociaciones de consumidores legalmente tienen un mandato. Las asociaciones de consumidores legalmente informan, informan sobre los derechos, representan los intereses individuales y colectivos de los consumidores frente a instancias judiciales, educan a través de sus distintos programas y también pueden participar en informes o en estudios que se realicen sobre testeos, muestras, y también pueden participar en la fijación de procesos tarifarios. Ahora, ¿qué
aquí puse un poco una línea para después yo poder explicarles bien qué nos diferencia. Primero, las asociaciones de consumidores tienen un discurso propio. Eso es importante señalarlo. Las asociaciones de consumidores son independientes del CERNAC o de cualquier otro interés. Las asociaciones de consumidores son autónomas y por lo mismo tienen sus propios mensajes, sus propios discursos. Ya promueven ciertos temas, tienen opiniones frente a ciertas situaciones y eso es importante que las personas lo sepan también para que entiendan que son agrupaciones de la sociedad civil que tienen sus propias líneas. Sí. No es el mismo discurso del gobierno. Muchas veces no es el mismo discurso del gobierno porque también entendemos que en un mercado altamente concentrado, muchas veces el Estado trata de asegurar el suministro más que cambiar las reglas del juego. Porque entiende que quizás que el cambiar las reglas del juego puede implicar que las personas van a quedar un tiempo sin suministro. Entonces, todo eso, no, en cambio, las asociaciones de consumidores, claro, tienen un rol más o un discurso más de, en este mercado se necesita y se tienen que hacer cambios. Claro, se tienen que regular. Son independientes en ese sentido. En cuanto a la planificación, también las asociaciones de consumidores tienen sus propias planificaciones, sus propias estrategias, tienen sus propios objetivos y que no muchas veces coinciden con los de CERNAC. ¿Ya? CERNAC en muchos casos va más hacia la mediación, va más hacia la conciliación o el hablar. La asociación de consumidores muchas veces entiende de cuando ya la empresa es reincidente y no ha querido entender que la situación se debe regular, la asociación de consumidores muchas veces prefiere demandar porque ya la mediación se vio que no tenía sentido. No. Entonces, en ese sentido, las asociaciones de consumidores también tienen su propia planificación. Ya. Las asociaciones de consumidores a lo largo de la historia de lo que existe acá en Chile han tenido un crecimiento considerable. Hoy en día existen asociaciones de consumidores desde Arica a Punta Arenas. Y eso es importante señalarlo también porque los consumidores y consumidoras tienen que saber que están representados en todo el país. Y no solamente a través del CERNAC, que es una institución pública que tiene sus limitaciones de acuerdo a lo que el mismo establece el estatuto administrativo o lo que le establece la Constitución, sino que tiene también limitaciones de un punto de vista presupuestario, tiene limitaciones de un punto de vista de personal, o sea, en Concepción, para todas las comunas que hay, son un grupo de no más de 10 a 15 personas. Tiene limitaciones en presupuesto, en fiscalización y en funciones propiamente tal. Digamos que hay muchas funciones que ellos solamente como mediadores pueden actuar y no después pueden interceder ante la ley. En ese sentido, Pablo, ¿cuántas agrupaciones de consumidores tenemos en la región del Biobío? En la región del Biobío existen alrededor de 6 a 7 asociaciones. Las más activas las encontramos en Concepción, que está la Asociación Regional de Consumidores del Adulto Mayor, ARCAM, que la otra semana paso el dato que van a inaugurar su oficina aquí en Angol, en la Plaza Cruz. Así que todos los adultos mayores que quieren información sobre sus derechos también, ahí va a haber un centro para el adulto mayor en temas de derechos del consumidor. Tenemos nuestra agrupación de consumidores FOJUC, que está en Brasil 553, aprovecho de pasar el dato. Está la agrupación Hijos de Leu, que está en Leu, está la Voz del Consumidor de Chillán, está en La Punilla, hay otra asociación de consumidores, en Los Ángeles hay otra asociación de consumidores. Entonces, hay representatividad. Hay representatividad y bajo esta lógica nosotros nos constituimos como los aliados naturales del Servicio Nacional del Consumidor respecto a promover ciertas cosas. Pero, en otras cosas, pero aquí hay uno de los dos temas que nos distingue con CERNAC, que es importante para nosotros presentarlo brevemente, que tiene que ver con iniciativas y emprendimientos. Las asociaciones de consumidores en Chile han demostrado que han evolucionado respecto a las temáticas que trabajan. El CERNAC básicamente lo que ve es un mercado de bienes y servicios que siempre se relaciona al comercio o a la banca. Es siempre como que varía entre esas dos cosas. Las asociaciones de consumidores en Chile han logrado históricamente e inéditamente abordar temas como la leña. Hay una asociación de consumidores que está en Temuco, que es Consumidores del Sur, que hoy en día está trabajando intensamente lo que tiene que ver como la regulación de la leña, del comercio de leña, de los productores de leña y educar a las personas respecto al consumo responsable de leña. Cosa que el CERNAC no hace, ni siquiera el Ministerio de Energía lo está haciendo. Claro, y que al final igual son derechos y deberes de un consumidor. Exactamente. Sí. O por ejemplo en Chiloé tenemos una asociación que trabaja temas de agua, porque allá tienen, a pesar de que llueve todo el año, tienen una crisis hídrica y esos son temas que también, por ejemplo, el CERNAC no aborda. O en nuestro caso, por ejemplo, nosotros abordamos temáticas inclusivas sobre inclusión y derecho del consumidor que tampoco CERNAC aborda. Claro, ustedes lo hacían con las personas que nos han visitado, con los intérpretes que hoy día ustedes buscan, digamos, que estén en el retail, por ejemplo. Exactamente. Entonces en eso nosotros sí nos distinguimos de CERNAC, porque tenemos otros temas, tenemos otras iniciativas y, por ejemplo, la misma ley a nosotros nos entrega participar en procesos tarifarios. Eso quiere decir que podemos, cuando se fijan las tarifas de la luz, del agua, podemos sentarnos en la mesa técnica y de las superintendencias y dialogar y proponer cosas, proponer
tarifas o estudios que puedan fijar la tarifa o la tarifa promedio de estos servicios, cosa que el CERNAC no puede hacer según la ley. Ejemplo, cuando muchas veces vemos cobros abusivos, por ejemplo, cuando sube el limón, ¿ustedes pueden llegar a algún acuerdo si es que se vulneran los derechos, digamos, de los mismos consumidores porque el cobro es excesivo? Sí, o sea, nosotros podríamos meternos o podríamos pedir ser involucrados en las mesas del Ministerio de Agricultura o de toda otra institución que pudiera ver esto, cosa que también el CERNAC hoy en día por disposición ellos podrían hacerlo, pero no lo hacen porque tienen otros temas. Entonces, por eso nosotros en este tema sí nos distinguimos enormemente de CERNAC, porque abordamos y hacemos otras líneas que CERNAC hoy día no ha llegado, llámese por presupuesto, por tiempo o por capacidad también. Claro, por personal. Por personal. Y el otro tema también que nos distinguimos es en el financiamiento, ¿ya? CERNAC es una institución del Estado, por lo cual tiene un presupuesto asignado por ley de presupuesto y tiene un presupuesto anual que es asegurado por el gobierno de turno y por el Congreso cuando aprueba esta ley. Nosotros, como asociaciones de consumidores sin fines de lucro, no tenemos presupuesto asignado. O sea, la ley de presupuesto, a diferencia de algunos gremios empresariales que el Estado sí le asegura un cierto presupuesto o que les traspasa presupuesto a través de distintos programas o subsidios. Las asociaciones de consumidores hoy en día se encuentran en desventaja frente a eso. ¿Pero no tienen ningún tipo de financiamiento? De un punto de financiamiento directo no tenemos ninguno, ¿ya? Y eso se entiende también porque la configuración del Estado actual chileno es un Estado que tiende más a la economía de libre comercio que a la regulación, ¿ya? Y lo único que la ley establece para las asociaciones de consumidores es un fondo concursable, ¿ya? Es un fondo concursable de alrededor de 300 millones de pesos que se divide en todo el país. Entonces igual uno tiene que entender que muchas veces no es suficiente el dinero para trabajar las temáticas que a nosotros nos interesan, porque hoy en día se hace necesario que exista más financiamiento, y no porque nosotros queramos más plata o que queremos más oficina o más sueldo, no. Tiene que ver porque hoy en día en un mercado tan altamente concentrado es difícil hacer entender al consumidor que puede elegir, ¿ya? O que puede ejercer sus derechos. Entonces, frente a eso, a nosotros nos interesa que las asociaciones de consumidores puedan empoderarse más. Y frente a esto, lo mismo, y esto ¿por qué es importante que existan las asociaciones de consumidores? Nosotros quisimos un poco también darnos este espacio, y le agradecemos también al Matinal lo mismo, porque el domingo salió publicado en el diario El Mercurio un reportaje sobre las asociaciones de consumidores, cuánto dinero han recibido en 7 años, lo cual es cierto porque son cifras oficiales, pero hay algunas cosas que a nosotros nos interesa que los consumidores y las consumidores sepan, ¿ya? Por ejemplo, respecto a la transparencia y a la regulación que existe sobre los fondos que se nos asignan, nosotros sí tenemos un proceso meticuloso. O sea, personalmente nosotros como FOJUC, cualquier persona puede acceder a nuestras contabilidades. Cualquiera, o sea, está nuestra memoria institucional, e incluso está cuánto gana cada uno de los directores y personas que trabajamos en FOJUC. Entonces, frente a eso, no es que hoy en día exista como poca transparencia o que no exista mucha regulación. Nosotros nos ceñimos según las normas que la misma Contraloría ha aprobado para poder rendir los gastos. Y para esta ley de transparencia, al final, Pablo, así debiesen ser muchas de las otras instituciones. Ahora te quiero consultar como alguien que quizás nos esté viendo ahora, alguna demanda colectiva que tengan, por ejemplo, contra alguna tienda que vulneró sus derechos a los consumidores. ¿Cómo se contactan con FOJUC y cómo FOJUC también intercede? Es decir, ustedes también tienen un grupo de abogados que pueden hacer asesoría para que la gente entienda cómo se pueden contactar. Bueno, lo importante para dejar claro hoy día es que las personas sí pueden acudir a la asociación de consumidores. La asociación de consumidores sí estamos disponibles y dispuestas para defender los derechos, ya sea individuales, o sea, de una persona, o colectivos de un grupo de personas a través de acciones colectivas. Nos pueden ubicar en Brasil 553, en contacto@fojuc.cl o a través de nuestras redes sociales. Lo importante es que sepan que sí tenemos el equipo técnico para poder ayudarlos, que no solamente existe CERNAC, que no solamente existen las superintendencias, sino que también existen las asociaciones de consumidores que podemos brindarle asesoría, que podemos brindarle educación, que podemos informarlo y que también podemos representarlo judicial y extrajudicialmente. Así que confíen en los propios ciudadanos que se están organizando, o sea, confíen en nosotros que somos como ellos, como ustedes los que nos están viendo, que somos consumidores también
que hoy día nos movemos y promovemos derechos. Sin duda, Pablo, ustedes también tienen esta labor, ya decíamos, educativa e informativa. Si alguien también quisiera, por ejemplo, comunicarse con usted, saber más cómo funcionan estas agrupaciones, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, está nuestra página que ya prontamente va a estar arriba de nuevo. Que pero es de la misma manera, es la misma plataforma. Y o si no, también en el mismo portal de CERNAC hay un listado de todas las asociaciones de consumidores que están a nivel del país. Debemos decir, y hacemos un llamado al CERNAC que actualice la base porque hay algunos contactos que no están bien actualizados. Pero está esa base de datos, o acérquense a las mismas municipalidades. Las municipalidades, muchas de las municipalidades tienen convenios con CERNAC y tienen una oficina del consumidor dentro de la municipalidad, y que muchas veces o los van a redireccionar a CERNAC o a nosotros como asociaciones. Así que existe un sistema o una red de protección. Los consumidores que se atrevan, que se acerquen, o que no, o si no, que se unan a las asociaciones o que formen sus propias asociaciones. La herramienta es solamente atreverse a ejercer mayor ciudadanía. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Importante el tema, yo creo que... Y muy importante que existan ustedes también. Hay veces que le cargamos un poco, digamos, la mano al CERNAC, y hoy día hay otras instituciones que realizan estas mismas labores. Así que a ponerse en contacto si es que ustedes tienen alguna duda, necesitan información o asesoría también.